Desde el lecho de un río que guarda secretos milenarios hasta objetos olvidados que desafían nuestra comprensión del pasado, el mundo está lleno de hallazgos que ponen a prueba nuestra imaginación. Cada descubrimiento no es solo un vestigio perdido, sino una pieza de un rompecabezas que puede cambiar la historia tal como la conocemos. Los restos de civilizaciones antiguas, las huellas de especies extintas y los artefactos que dejaron nuestros antepasados nos hablan desde un tiempo en que el mundo era un lugar distinto, lleno de misterios y peligros. Pero, ¿qué significado profundo ocultan estos hallazgos? En esta exploración, conoceremos cómo un simple objeto puede desafiar lo que creemos saber sobre el pasado y cómo estos fragmentos revelados por el agua o la tierra abren preguntas sobre quiénes fuimos y qué caminos nos trajeron hasta aquí. Número 1. Esqueleto con botas medievales. Un hallazgo sorprendente tuvo lugar en el río Támesis cuando arqueólogos desenterraron un esqueleto que parecía contar una historia de una vida trabajadora y un estilo particular para su época. Datado en unos 25.000 años, este esqueleto no solo sorprendió por su antigüedad, sino porque llevaba puestas unas botas de cuero hasta los muslos, algo extremadamente raro para el período medieval. Este calzado de cuero era un símbolo de lujo en una época en que los recursos eran escasos y solo las personas de alto estatus económico podían permitirse tener artículos tan duraderos y refinados. Los estudios detallados del esqueleto sugieren que este hombre podría haber sido un trabajador, alguien que se desempeñaba cerca del río, lo que hace pensar a los investigadores que la razón de su fallecimiento pudo estar relacionada con una caída al agua. Además del impresionante calzado, los análisis de los huesos mostraron signos de desgaste extremo, evidenciando que el hombre realizaba trabajos físicamente demandantes. Sus articulaciones presentaban señales de artritis avanzada, en particular en la cadera izquierda, una condición probablemente provocada por largos años de esfuerzo constante. Con este detalle, los arqueólogos teorizaron que el hombre, quien probablemente luchó con la carga física del trabajo, había logrado adquirir unas botas de cuero como un símbolo de esfuerzo personal. Este descubrimiento ofrece una ventana única a la época y nos muestra cómo un simple objeto puede agregar un contexto mucho más amplio a la vida cotidiana de alguien del pasado. El equipo de investigación concluyó que, independientemente de su ocupación, el hombre no habría abandonado voluntariamente un objeto de tanto valor. La teoría más aceptada es que este inusual personaje falleció cerca del Támesis y fue arrastrado por la corriente con todo y sus preciadas botas, convirtiéndose en una cápsula de historia para las generaciones futuras. La presencia de estas botas de cuero intactas en el esqueleto demuestra la durabilidad de ciertos materiales y el valor simbólico que poseían los objetos en tiempos pasados. Número 2. Cráneo de oso. En un rincón insospechado de Kansas, dos hermanas que disfrutaban de un paseo en bote hicieron un descubrimiento que resonaría en la comunidad científica y más allá. En medio del paisaje, en un banco de arena, encontraron un cráneo de oso de 40 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho. Este cráneo no pertenecía a un oso cualquiera, era de un poderoso depredador prehistórico y carnívoro que habitó la zona. Lo más extraordinario de este hallazgo fue que solo se han encontrado 3 cráneos de oso pardo similares en Kansas, siendo el último de ellos descubierto en la década de 1950. Emocionadas por su descubrimiento, las hermanas decidieron donar el cráneo al Museo Sternberg, donde pasó a formar parte de la colección dedicada a la rica historia natural de la región. Este museo es conocido por exhibir ejemplares fósiles de animales que vivieron en Kansas durante la Edad de Hielo, cuando osos pardos y bisontes americanos poblaban la región. El cráneo del oso fue una adición invaluable a esta colección, ya que aporta una perspectiva visual y tangible sobre cómo eran estos impresionantes animales y el ecosistema en el que vivían. La importancia de este cráneo no solo radica en su tamaño, sino en su conservación, que permite a los paleontólogos y biólogos reconstruir detalles del comportamiento, alimentación y hábitat del oso pardo prehistórico en América del Norte. Este hallazgo también recuerda que los ríos y lechos de arena siguen siendo verdaderos cofres del tesoro para aquellos que buscan rastros del pasado. Kansas, que alguna vez fue hogar de estos grandes mamíferos, hoy se ha convertido en un lugar casi místico, donde el encuentro fortuito con un cráneo antiguo
puede revelar secretos de especies que ya no habitan en la región. Número 3. Mr. Trash Wheel. En la bahía de Chesapeake, un héroe ambiental se ha convertido en símbolo de limpieza y tecnología ecológica. Conocido como Mr. Trash Wheel, esta ingeniosa rueda fue ideada por el inventor John Kellett en su misión de salvar las aguas de la contaminación plástica. Todo comenzó con una observación sencilla pero alarmante: la basura acumulada en el puerto cada vez que llovía. Decidido a hacer algo al respecto, Kellett comenzó a bosquejar ideas, y lo que comenzó como un simple dibujo en una servilleta se convirtió en una poderosa herramienta que ha retirado cerca de 1 millón de libras de desechos desde su instalación en 2014. La rueda cuenta con paneles solares que alimentan su funcionamiento y una cinta transportadora que lleva la basura desde el agua hasta una boca mecánica, donde es retenida para su reciclaje o disposición adecuada. Esta limpieza constante ha permitido que las aguas de la bahía se mantengan libres de los residuos que de otro modo habrían terminado en el océano Atlántico. El éxito de Mr. Trash Wheel fue tan rotundo que se crearon versiones adicionales, entre ellas el profesor Trash Wheel, el capitán Trash Wheel y Gwinda, cada uno operando en distintas áreas de la bahía y los ríos de Baltimore. La iniciativa de John Kellett se ha convertido en un modelo a seguir para proyectos de limpieza en otras ciudades y países, inspirando la instalación de tecnologías similares en otros puertos y cuerpos de agua. Mr. Trash Wheel demuestra que el ingenio humano puede encontrar soluciones efectivas y amigables con el ambiente, ayudando a proteger las aguas y la fauna que dependen de ellas. Además, esta simpática rueda de basura se ha ganado el cariño de los habitantes locales, quienes siguen su progreso en redes sociales, donde se reportan las cantidades de basura extraída cada día. Número 4. Cabeza de lobo de la Edad de Hielo. En el año 2018, un habitante local de Yakutia, en Rusia, se topó con una de las reliquias mejor conservadas de la Edad de Hielo. Pavlov Amov, el explorador, halló una enorme cabeza de lobo que databa de hace 40.000 años. Este impresionante hallazgo dejó a la comunidad científica asombrada, pues la cabeza, de 40 centímetros, conservaba el pelaje, los colmillos, tejidos blandos e incluso el cerebro intacto del lobo. La preservación de esta pieza permitió a los científicos obtener una visión detallada de cómo lucían estos depredadores de la era glacial. La cabeza del lobo fue llevada a un laboratorio donde investigadores rusos y japoneses la examinaron en conjunto, maravillándose por las características físicas del animal. Al medir la cabeza, los científicos notaron que era mucho más grande que la de los lobos actuales, lo que indica que los lobos de la Edad de Hielo eran depredadores imponentes en sus ecosistemas. Los datos recolectados brindan información valiosa sobre la anatomía y adaptaciones de los lobos prehistóricos, ayudando a los biólogos a comprender la evolución de los cánidos hasta nuestros días. La cabeza fue exhibida en Tokio, donde el público y la comunidad científica tuvieron la oportunidad de observar este increíble espécimen de la Edad de Hielo. Los expertos creen que este lobo murió entre los 2 y los 4 años de edad, y que su gran tamaño le habría permitido competir con otros depredadores. Este hallazgo es considerado uno de los más relevantes en la paleontología reciente, ya que no es común encontrar restos tan antiguos en tan excelente estado de conservación, menos aún de especies tan significativas como los lobos de aquella época. Número 5. Casa en el río Loira. En Francia se encuentra una casa que parece desafiar tanto a la naturaleza como a la lógica. Esta peculiar estructura es en realidad una obra de arte contemporáneo creada por el artista Jean-Luc Arcol, quien la instaló en medio del río como parte de una exhibición en el año 2007. La casa, que parece abandonada y desgastada, se encuentra fijada al lecho rocoso del río, por lo que las crecidas y las corrientes no pueden arrastrarla. Sin embargo, a lo largo de los años, esta estructura ha despertado curiosidad y algo de inquietud entre los habitantes locales. La casa en el Loira es una réplica de una antigua vivienda típica de la región, lo que la hace aún más intrigante, pues se asemeja a una casa que algún día pudo haber estado habitada. No obstante, debido a su ubicación inaccesible sin un bote, se ha convertido en una especie de enigma visual que atrae la atención de quienes navegan o pasean cerca del río. Con el tiempo,
Surgieron rumores entre los habitantes de la zona sobre la casa, algunos afirmando haber visto luces en su interior durante la noche, lo que le añadió un aire misterioso y casi sobrenatural. Para los amantes del arte, esta casa representa una intervención artística que redefine el paisaje natural del Loira. No solo es un símbolo de la creatividad y la conexión con el medio ambiente, sino que también es un recordatorio de cómo el arte puede transformarse en un hito que invite a la reflexión y a las interpretaciones personales. La obra de Arcold continúa siendo un atractivo turístico, así como un tema de conversación y leyendas urbanas, manteniendo viva la esencia de la región francesa y de su cultura única. Número 6. Restos humanos en el lago Mead. Conocido por su extensión y profundidad, el lago Mead es una maravilla natural que abastece de agua a gran parte del suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, a medida que la sequía ha disminuido sus niveles, ha dejado al descubierto algunos de sus secretos más oscuros. Uno de ellos incluye el descubrimiento de varios cuerpos humanos en sus aguas menguantes, algunos de ellos con más de 5 décadas de antigüedad. La recesión del agua ha revelado restos óseos y evidencias de desapariciones sin resolver, lo cual ha llamado la atención de curiosos y autoridades por igual. El primer hallazgo reciente se realizó cuando unas familias, mientras disfrutaban de una tarde de recreo, avistaron lo que parecía ser un esqueleto en las orillas. Tras el reporte a las autoridades, se verificó que los huesos pertenecían a un hombre que se ahogó hace aproximadamente 50 años. El descubrimiento fue inquietante, y al poco tiempo se localizaron otros restos humanos, lo cual ha generado varias teorías sobre cómo y por qué estas personas terminaron en las profundidades del lago Mead. Desde entonces, el lugar ha atraído tanto a curiosos como a familiares de personas desaparecidas que buscan respuestas sobre seres queridos perdidos. El hallazgo de estos restos ha llevado a investigaciones forenses que, en algunos casos, han logrado identificar a personas que desaparecieron hace años, proporcionando un cierre para sus familiares. Además, el lago Mead se ha convertido en una suerte de cápsula del tiempo, donde los misterios de décadas pasadas emergen en cada bajada del agua. Este fenómeno ha llevado a que el lago Mead se convierta en tema de noticias y de estudios que intentan analizar cómo los cambios en el medio ambiente pueden sacar a la luz los secretos que se encuentran ocultos en las profundidades. Es una prueba de que la naturaleza no solo es poderosa, sino que también guarda historias y rastros de aquellos que, de una u otra forma, dejaron su huella en sus aguas. Este enigma ha añadido una capa de misterio a este lago, que antes era conocido por su belleza, pero que ahora también representa un símbolo de historias no contadas. Número 7. Celacanto prehistórico. Es una criatura fascinante que desafía todas las leyes de la evolución. Este pez prehistórico, que se creía extinto desde hace más de 66 millones de años, fue redescubierto en 1938 en un río de Sudáfrica, transformándose en una de las mayores sorpresas del mundo científico. Considerado un fósil viviente, el celacanto tiene una estructura ósea única, con una articulación en su cabeza que le permite abrir la boca de manera asombrosa para capturar a sus presas. El redescubrimiento de esta especie causó un gran impacto en la biología, ya que el celacanto ofrece una ventana al pasado, mostrando cómo eran los peces de la era de los dinosaurios. Los biólogos y paleontólogos han estudiado su anatomía para comprender mejor la transición evolutiva de los peces a los vertebrados terrestres. Aunque es un pez de aspecto tosco y robusto, el celacanto es una pieza clave para descifrar la historia de la vida en la Tierra y entender cómo algunos animales pudieron adaptarse a condiciones extremas en los océanos primitivos. El celacanto mide aproximadamente 2 metros y presenta aletas lobuladas, que algunos científicos sugieren que podrían haber sido precursores de las extremidades de los animales terrestres. Su particularidad radica en que sus parientes evolutivos desaparecieron hace millones de años, mientras que él ha logrado perdurar en aguas profundas, donde las condiciones han permitido su supervivencia sin grandes cambios a lo largo de los milenios. El celacanto sigue siendo una rareza en los ríos y océanos, y cada avistamiento de esta especie es un acontecimiento celebrado en la comunidad científica.
Este pez continúa intrigando a los expertos y representa una prueba de la resiliencia de algunas especies para adaptarse al paso del tiempo. En la actualidad, se llevan a cabo esfuerzos de conservación para proteger a esta especie de su extinción definitiva, y su historia es un recordatorio de las maravillas ocultas que pueden encontrarse en las profundidades del mar, esperando a ser descubiertas. Número 8. Monedas Tudor en el río Támesis. Los detectores de metales han hecho del río Támesis un destino predilecto para cazar tesoros históricos, y algunos de los hallazgos más impresionantes datan de la época Tudor. Entre estos descubrimientos destacan piezas de oro y joyas cuidadosamente elaboradas que han sido halladas en el lodo del río. Los expertos creen que estas piezas pertenecieron a alguien de alto estatus social, ya que los objetos incluyen herretes, cuentas y tachuelas de oro, que en su tiempo simbolizaban la riqueza y el poder. Las piezas, que datan del siglo XVI, son testigos de una era en la que el oro no solo era un recurso valioso, sino también un símbolo de prestigio. Estas joyas fueron elaboradas con gran detalle y solían ser usadas para decorar ropas lujosas de terciopelo y piel, aumentando así la extravagancia y el atractivo visual de las prendas. Los herretes y cuentas, además de su valor estético, también servían para abrochar o adornar las prendas de quienes los poseían, reflejando el poder y la elegancia de la época Tudor. Cada hallazgo en el Támesis se convierte en una pieza del rompecabezas que permite a los historiadores y arqueólogos reconstruir cómo era la vida en la Inglaterra de los Tudor. El río, que ha sido testigo de siglos de historia, alberga un verdadero tesoro de artefactos que representan tanto la opulencia como los cambios sociales de la época. La preservación de estas piezas ha permitido a los expertos estudiar las técnicas artesanales y los materiales utilizados, los cuales reflejan la sofisticación y el esmero de los artesanos de aquel entonces. El río Támesis continúa guardando secretos de épocas pasadas, y cada joya o pieza de oro que emerge de su lecho añade una capa más a la comprensión de la historia inglesa. Para muchos, la posibilidad de encontrar una de estas piezas representa una conexión tangible con el pasado y un vistazo a la riqueza y el esplendor de una época dorada, cuando el oro era mucho más que un metal. Era una muestra de poder y un símbolo de distinción. Número 9. Barco romano. A orillas del río Zadar, en Croacia, arqueólogos encontraron un barco romano que data del siglo I, un descubrimiento que ofrece una mirada fascinante a las rutas comerciales de la antigua Roma. El barco, de aproximadamente 12 metros de largo, ha sobrevivido en buen estado gracias a la protección de la arena, que actuó como un preservador natural por más de 2000 años. Este hallazgo es una cápsula de tiempo que permite a los investigadores entender las técnicas de construcción naval romana y el comercio marítimo de la época. Cerca del barco se han encontrado artefactos como cerámica, monedas y herramientas, lo que sugiere que el barco era utilizado para transportar mercancías valiosas. Estos objetos ofrecen información clave sobre las actividades económicas y las conexiones comerciales entre distintas regiones del Imperio Romano. La presencia de monedas de diferentes lugares sugiere que el barco pudo haber recorrido varias rutas, conectando a Roma con otros territorios del Mediterráneo. Este descubrimiento ha permitido a los arqueólogos comprender mejor las técnicas de construcción de los barcos romanos, en especial el uso de madera reforzada y clavijas de metal, que aseguraban la estabilidad de la embarcación en el mar. Además, las herramientas y artefactos encontrados ayudan a los historiadores a reconstruir el modo de vida y las habilidades artesanales de los trabajadores romanos. El barco romano del río Zadar es un recordatorio de la avanzada tecnología marítima de la época y del extenso comercio que facilitó la expansión y consolidación del Imperio Romano. Este hallazgo no solo ofrece un vistazo a la vida comercial de Roma, sino que también subraya la importancia del río Zadar como punto estratégico en el comercio de la región. A medida que se realiza más investigación, se espera que este descubrimiento revele aún más detalles sobre el Imperio Romano y la manera en que sus rutas comerciales conectaban vastos territorios. Número 10. Río Walej, en Mongolia Interior. Ubicado en la meseta de Mongolia Interior, en China, es famoso por ser el río más angosto del mundo, un título que lo ha convertido en un fenómeno natural.
Aunque solo tiene un ancho promedio de 15 centímetros y en su punto más estrecho mide apenas 4 centímetros, este río se extiende a lo largo de 16 kilómetros, lo cual es sorprendente para un cuerpo de agua tan delgado. A pesar de su tamaño inusual, el río Wailea alberga una variedad de vida acuática y tiene una profundidad que alcanza los 50 centímetros en algunas áreas. Este río único tiene un origen en un manantial subterráneo y fluye a través de praderas que se han convertido en hogar de varias especies de plantas y animales. A lo largo de su curso, el río Wailea alimenta al lago Dalai Nir dentro de la Reserva Natural de Hexagon Grasslands, que protege un ecosistema rico y diverso. Aunque su apariencia es frágil, este río ha fluido durante más de 10.000 años, siendo testigo de cambios climáticos y geográficos en la región. Una leyenda local cuenta que el río Wailea también es conocido como el río del puente del libro. Según la historia, un niño dejó caer su libro en el río y, al intentar recuperarlo, el libro se convirtió en un puente improvisado para que las hormigas cruzaran al otro lado. Este apodo se ha convertido en un símbolo de la curiosa naturaleza del río y de cómo su delgadez ha inspirado historias entre los habitantes de la región. Este río demuestra que el tamaño no define su importancia ecológica. A pesar de su estrechez, el río Wailea alberga vida y es considerado una maravilla natural en su entorno. Su peculiaridad atrae a turistas y científicos por igual, quienes buscan entender cómo un río tan estrecho puede perdurar a lo largo del tiempo y mantener su función en el ecosistema local. Número 11. Cuenco vikingo en Noruega. Durante un paseo en bote por el río Glomma en Noruega, un niño de 10 años llamado Erik Briskerin hizo un descubrimiento extraordinario. Al ver algo peculiar sobresaliendo de un banco de arena, Erik y su padre decidieron investigar, hallando un antiguo cuenco de madera de la era vikinga, con aproximadamente 1000 años de antigüedad. Este cuenco es uno de los pocos hallazgos intactos de este tipo en la región, y su estado de conservación asombró tanto a los científicos locales que enviaron una muestra a Estados Unidos para datación. Los análisis confirmaron que el cuenco era genuinamente antiguo y su descubrimiento es particularmente significativo, ya que usualmente los artefactos de madera de esta época se encuentran en fragmentos debido a su fragilidad. La conservación del cuenco sugiere que fue enterrado rápidamente en el lecho del río, protegido de la descomposición. Este hallazgo contribuye a la comprensión de la vida diaria y las prácticas culturales de los vikingos, ya que artículos de madera como este eran comunes en la vida cotidiana, pero raramente se encuentran en buen estado. Para Erik, el descubrimiento fue una experiencia inolvidable y podría ser el inicio de un amor por la historia y la arqueología. Este cuenco vikingo se ha convertido en una pieza invaluable para el estudio de la cultura escandinava antigua, ya que permite observar detalles de la técnica y la artesanía de los vikingos. Además, brinda una perspectiva tangible de cómo vivían y qué objetos utilizaban en su vida cotidiana, muchos de los cuales desaparecieron con el tiempo. El cuenco fue trasladado a un museo local, donde ha captado la atención de los visitantes y se ha convertido en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente. Este descubrimiento no solo representa un recuerdo especial para Erik, sino también un tesoro histórico que recuerda cómo los objetos cotidianos pueden convertirse en puentes hacia el pasado. Para los arqueólogos, este cuenco ofrece la posibilidad de descubrir más sobre la cultura y las tradiciones de los vikingos y los artefactos que reflejan su estilo de vida. Número 12. Piedras del hambre en el río Elba. Son un recordatorio siniestro de las sequías y hambrunas que afectaron a Europa en siglos pasados. Estas piedras, talladas con inscripciones, emergen únicamente cuando los niveles de agua descienden drásticamente, como ocurrió recientemente en el río Elba, cerca de la ciudad checa de Děčín. En ellas, los habitantes grababan mensajes de advertencia sobre las difíciles condiciones que enfrentaron cuando el agua bajaba, alertando a futuras generaciones sobre las duras sequías que podrían venir. Algunas de estas piedras llevan inscripciones impactantes, como una en alemán que dice, «Cuando me veas llorar», refiriéndose al peligro de hambre y miseria que venía con cada sequía severa. Estas piedras, llamadas Hungerstein en alemán, han sido redescubiertas y analizadas en estudios históricos, brindando un vistazo a los eventos climáticos extremos que afectaron las vidas de las personas durante varios siglos.
Sus grabados muestran que los habitantes de estas épocas intentaban prepararse para las dificultades, almacenando alimentos y agua cuando el agua comenzaba a bajar. La mayoría de estas piedras datan de los siglos XVI y XVII, y aunque se encuentran principalmente en el río Elba, también se han hallado en otros ríos de Europa, como el Rin. El hallazgo de estas piedras en el río Elba recordó a los habitantes contemporáneos los efectos de las sequías y el cambio climático, que continúa afectando a Europa en la actualidad. Las piedras del Hambre son reliquias que no solo aportan información histórica, sino que también actúan como una advertencia sobre la importancia de los recursos naturales y la preparación para las fluctuaciones ambientales. Para los historiadores, estas piedras son una fuente invaluable de datos sobre cómo las comunidades enfrentaban las crisis. A medida que las sequías actuales revelan más piedras del Hambre, los mensajes inscritos en ellas son un llamado a recordar y a aprender de la resiliencia de aquellos que enfrentaron tiempos difíciles hace siglos. Número 13. Escultura religiosa en España. Durante una tranquila jornada de pesca en el noroeste de España, un pescador hizo un descubrimiento inesperado. Lo que al principio parecía ser una simple roca cubierta de musgo, resultó ser una escultura religiosa del siglo XIV que representaba a la Virgen María con el Niño Jesús. La figura fue examinada por expertos del Museo Local de Santiago, quienes confirmaron que se trataba de una pieza gótica, posiblemente proveniente de una estructura olvidada o abandonada. La escultura está trabajada en piedra y posee características propias del arte gótico gallego, como una flor de 4 pétalos en su base y hojas de acanto en su decoración. Los detalles de la figura sugieren que en algún momento formó parte de un edificio religioso, pero que fue profanada y descartada, quedando olvidada hasta que el pescador la encontró en el río. Su hallazgo brinda una perspectiva sobre el fervor religioso de la época y la importancia del catolicismo en la cultura de la región gallega. Aunque los rasgos de la figura se encuentran algo desvanecidos, los expertos han podido analizar elementos decorativos en su base que revelan la habilidad y dedicación de los artesanos de la época. La pieza es un ejemplo de cómo el arte religioso no solo servía para la veneración, sino también como símbolo de poder y protección en las comunidades que los creaban y mantenían. El museo local, donde la escultura ha sido colocada en exhibición, ha recibido a numerosos visitantes interesados en esta pieza que aporta una visión del pasado y la relación entre arte, religión y cultura. La escultura de la Virgen María y el Niño Jesús es un recordatorio del impacto del catolicismo en la vida de las personas en aquella época y del valor de los hallazgos arqueológicos como cápsulas de tiempo que nos conectan con la historia y las creencias de nuestros antepasados. Número 14. Naufragio en el lago Mjøsa. En las profundidades del lago Mjøsa, en Noruega, un equipo de arqueólogos marinos ha descubierto un naufragio que podría tener hasta 700 años de antigüedad. Utilizando imágenes de sonar, los científicos detectaron el barco a más de 400 metros bajo la superficie. El naufragio, que mide alrededor de 10 metros de largo, parece haber sido construido con la técnica de clinker, un método nórdico en el que las tablas del casco se superponen para darle mayor ligereza y resistencia. La ubicación del barco en el fondo del lago ha permitido que se conserve en condiciones relativamente buenas, a pesar de su antigüedad. Según los investigadores, el lago Mjøsa fue una ruta comercial crucial desde la época vikinga, por lo que este barco podría haber sido utilizado para transportar bienes entre comunidades cercanas. A lo largo de los siglos, el lago también sirvió como vertedero de municiones entre 1940 y 1970, lo cual hace que el hallazgo de esta embarcación sea aún más extraordinario. El uso de tecnologías avanzadas ha permitido a los arqueólogos estudiar el naufragio sin perturbar su entorno, brindando una oportunidad única para analizar cómo los antiguos navegantes nórdicos diseñaban sus embarcaciones. A diferencia de los barcos vikingos, que eran simétricos, esta embarcación parece tener una proa y una popa diferenciadas, lo cual sugiere que fue construida después del siglo XIV, cuando el diseño naval comenzó a evolucionar. Este naufragio es un testimonio de la habilidad de los constructores nórdicos y de la importancia del lago Mjøsa como una vía de transporte esencial. Además,
Los investigadores esperan que el análisis de los materiales utilizados en el barco y los objetos encontrados a su alrededor brinden más información sobre la vida cotidiana, el comercio y la tecnología de las comunidades de la región durante aquella época. Este descubrimiento aporta una nueva pieza al rompecabezas de la historia marítima noruega y del desarrollo de la navegación en Europa. 1990.